de Economía, donde tenemos como invitada a la expositora Andrea Cavada, perteneciente a la Organización Internacional del Trabajo. Por favor. Hola, muy buenas tardes por la presentación, muchas gracias por estar acá hoy día. Gracias por la invitación a la profesora Tamara. Se me invitó a hablar sobre el tema trabajo decente. Mi interés hoy día es aprovecharlo en el contexto del taller y situar el tema del trabajo decente y qué es lo que se ha hecho en Chile respecto de eso. Voy a partir con una presentación desde lo más concreto. El proyecto de trabajo decente nace en Chile en el marco de un acuerdo tripartito. Eso quiere decir entre gobiernos. No se cortó hablar con los micrófonos, vamos por adelante. Nace a raíz de un acuerdo que tripartito siempre, porque la OIT es la única oficina de Naciones Unidas que es una oficina tripartita. Todas las demás oficinas de Naciones Unidas tienen otro tipo de tendencia. Lo interesante de esta oficina es que todos los acuerdos de avance, herramientas, siempre necesitan del consenso de los trabajadores, representantes empresarios y del gobierno. La OIT en general lo que hace son recomendaciones frente en el área y la materia del trabajo. Pero hoy, como sabemos, en general, el área del trabajo abarca muchos otros temas. Es así como, dependiendo del país, hemos abordado temas como la erradicación del trabajo infantil, el tema de la sustentabilidad, el tema de género, el tema del trabajo forzoso en países menos desarrollados como el nuestro, pero sigue siendo en países en vías de desarrollo como Chile, el tema de superar el trabajo decente un problema constante con respecto no solamente a las deficiencias con respecto a las normas del trabajo, sino que cómo enfrentar el trabajo decente, porque poco conocemos de esto. Este concepto es un concepto acuñado mundialmente hace un relativo tiempo, 10 años, donde en el mundo se habla del concepto de trabajo decente y se entiende abiertamente que tiene que ver con la calidad de vida. En ese sentido voy a leer una cosita que hice y les voy a hablar en lo formal respecto de los acuerdos firmados. En el 2008 el gobierno de Chile, a través del Ministerio del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y Comercio, CPC y la OIT, acordó llevar adelante un Programa Nacional de Trabajo Decente. El Programa Nacional de Trabajo Decente pone énfasis en, tiene relación con lo que les mencionaba, que depende de los países cuáles son los énfasis que colocan. La erradicación del trabajo infantil, la transversalización del tema género en las políticas de empleo, el empleo juvenil, la seguridad y salud del trabajo y la educación y la capacitación en las materias propias de la reforma tradicional. Esa fue una primera intervención, un primer acuerdo de carácter nacional. Una tercera intervención fue cuando la OIT hizo su aporte explícito respecto a la reconstrucción. Después del 27F, la OIT se compromete con el gobierno de turno, que da lo mismo, pero es otra cosa que quiero que acuñen como imagen general. La OIT es la primera agencia que se activa de Naciones Unidas frente al desastre por el concepto de recuperación del empleo. Entonces, lo que hace es que la OIT se acerca al país del desastre, puede ser Chile, puede ser otro país, y pone a disposición todas las herramientas, y por supuesto su especialista. Empezamos con un proyecto de reconstrucción con empleo que tuvo una primera etapa de levantar y ver cuál era la pérdida respecto al empleo en las regiones más afectadas. Eso fue sexta, séptima y octava. Un segundo punto, el más interesante, que tiene que ver con algo que a mí en lo personal me interesa, que tiene que ver con el trabajo del terreno, donde suceden las cosas, donde se reconoce el territorio, donde pasan las cosas en el gobierno local, fue el proyecto que hicimos en una parte de una región, por eso tengo esa presentación, que escogimos la región del Maule, escogimos específicamente una franja que es al sur del Maule, que es Tierra Neruda, así se llama la asociación municipal, que es una... ahí se ve algo del mapa, ¿no? Un poquito, nada. Y ahí está lo que yo les cuento, que a nivel local, con la asociación de municipios de las comunas de Retiro, Parral y Longaví. ¿Alguien conoce Retiro, Parral o Longaví? Levante la mano. ¿Lo conocen de visita porque son de allá? Porque... cuéntenme un poquito. Yo soy de la
región del Maule y he estado de visita en el sur. ¿Y de qué parte del Maule? El Maule es bien particular y es bien interesante de analizar porque, como digo yo, es un pequeño Chile porque tiene características diferentes dependiendo del lugar donde se encuentre. Los problemas del Maule Sur son súper distintos a los del Maule Norte. Bueno, ¿qué hicimos? Elaboramos con los actores públicos y privados un plan de desarrollo económico local que lo traje, que se lo voy a dejar de regalo a la Tamara para que le eche una miradita. Chile no cuenta con herramientas en general de desarrollo económico local. Lo que existe a nivel local son PLADECO, que son planes de desarrollo local, que el tema económico lo tocan tangencialmente. Hoy día en general, en las herramientas en el mundo, lo que está de moda, pero de manera buenamente de moda, es incorporar el desarrollo económico como eje en las herramientas de gestión territorial, ya sea a escala local, regional o subnacional. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue el método? Porque también en esto es muy importante, no solamente palabras, porque ¿cómo hacíamos para generar esto y generar consenso? Hicimos una mesa público-privada donde generamos un amplio proceso de negociación y partido, nuevamente, con representantes del gobierno, representantes de los trabajadores y de los empresarios. Nosotros, la OIT, en los distintos países, en especial en Chile, baja a través del Ministerio del Trabajo. Cuando yo les digo que hacen este acuerdo con el gobierno, ¿cómo se operativiza eso? Se hace a través del Ministerio del Trabajo. En algunos otros países se incorporan otros ministerios desde el principio, por la transversalidad de los temas. Trabajo y desarrollo social, y así sucesivamente. No veo nada porque lo viejas. Veo menos. A nivel regional, como les decía, con el Ministerio del Trabajo, la capacitación y talleres formativos para funcionarios públicos en temas sociolaborales, encuentros tripartitos en materia de responsabilidad social, empresarial y diálogo social. Y aquí que un poco algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos, hablando un poco de estas herramientas prácticas de aporte a la gestión de políticas públicas en los niveles regionales y nacionales. Después de hacer esta intervención a nivel local en estas tres comunas, que interveníamos solo una parte de una provincia, hicimos un acuerdo con el gobierno regional, donde decidimos hacer una agenda de trabajo decente. Y aquí les tengo que contar una anécdota, aunque les parezca latera. El intendente de turno no aceptó lo que se acepta en todos los países, que se llama agenda de trabajo decente. De hecho, esta agenda está en red con otras agendas del Cono Sur: Brasil, Uruguay, Argentina, entrando en Paraguay por primer consenso. En el caso de Chile no se aceptó. La autoridad regional en el momento dijo que los trabajos decentes le sonaban como que en Chile se ejercía el trabajo indecente. A pesar de toda esta historia que les conozco yo, que el concepto de trabajo decente es reconocido a nivel mundial. Entonces nosotros, para poder avanzar creativamente, le pusimos agenda de fomento y calidad del empleo. Ahora, una palabra que me gustó, no solo, fíjate que de las cosas malas realmente salen cosas buenas. La agenda de fomento y calidad del empleo hoy día está siendo una alternativa no para cambiar la agenda de trabajo decente, porque es el trabajo formal, pero sí para entender en aquellos acuerdos donde la gente rehace entender el concepto global de trabajo decente y comprometerse con eso. Ahí aparece efectivamente que en diciembre del 2011 hacemos el primer convenio entre el gobierno regional del Maule y la OIT para implementar la primera fase de la agenda. Empezamos con esta etapa de implementación con una propuesta de 2014-2015. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cualquier herramienta en general, cualquier política necesita sostenibilidad y son procesos. Y es otra cosa que yo importa a mí como experiencia. Creo que cualquier intervención es un proceso. No un proceso latero ni va a ser una grosería, pero sí necesita ser reconocido como un proceso que tiene distintos hitos y distintos momentos. Por lo tanto, y cuando tú tienes distintos actores, necesitas respetar los procesos y los tiempos de las personas para llegar a acuerdos. Por lo tanto, tú no puedes hacer una planificación de una herramienta a nivel de hacerla viva y factible si no consideras en esto un proceso vivo de mejora y también de implementación. Ahora, también hay que buscar el espíritu y la vocación de esto. Ahí, como dice, la gente tiene una vocación de introducir con la actores sociales mejoras decisivas en el mercado de trabajo regional encaminado hacia los
basado en la competitividad, el trabajo decente y la cohesión social, que son los principios que se vuelven a repetir, que son los propios del trabajo decente. Acá se ve claramente cuáles fueron los ejes escogidos a nivel regional respecto al trabajo decente. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado cuáles habían sido seleccionados a nivel nacional como país? ¿Cuáles habían sido los énfasis? Bueno, acá estamos en escala regional. Esto siempre es un debate y acuerdo tripartito. Por eso los ejes y componentes transversales. El trabajo decente se repartía en empleo juvenil como un eje, productividad y condiciones laborales. Empleo juvenil 2 veces está mal hecho la obra. El otro es seguridad y salud en el trabajo. Y los ejes transversales son igualdad de género, diálogo social y responsabilidad social empresarial. ¿Cómo se implementa? Aquí tiene que ver con lo que les explicaba yo, que tiene que ver con el proceso, que parece más bien que cuento más que una cosa, un modelo, pero efectivamente es un modelo que tiene un primer momento de sensibilización y movilización de los actores, después tiene una base diagnóstica. Nosotros levantamos 3 diagnósticos respecto a qué es lo que pasaba con el empleo juvenil, qué pasaba con la productividad y qué pasaba con la seguridad. Adivinen qué indicaban los 3 estudios. ¿Cómo eran? ¿Bueno o mal? ¿Cómo? Sí. Y fíjate que aparecían cosas bien impresionantes. Por ejemplo, aparecían otros factores que se van revelando el producto del diagnóstico. Un diagnóstico muy simple, es otra cosa que si ustedes me preguntan, esta cosa de estos diagnósticos que duran años y años y años y se pasa la vida, no, yo creo que es un diagnóstico bien simple con las bases de la información que había, pero ¿sabes lo que tuvo de ingenioso? Fue que fue capaz de articular las bases que estaban de información. Y a modo de indicación, por ejemplo, se descubrió que en el tema de discapacidad, la región era la región con más discapacidad, y dentro de las políticas de discapacidad nunca había sido considerado el Maule con los mayores índices de discapacidad. ¿Por qué? Porque la manera de mirar el trabajo nunca había sido integral. O sea, yo les puedo recomendar que cuando hagan un trabajo, más que tan, no quiero decir falta de seriedad o falta de recursosidad, sino que lo importante es la integralidad con que se mira. Eso es súper interesante frente a usted se plantea frente a un modelo o una propuesta integral. Eso con respecto a los diagnósticos. Y eso tiene que ver con la evaluación y la actualización. Por eso les contaba este dato que el modelo es el diálogo social. Y ahí yo tengo algo que comentarles. En el diálogo social se habla como que el diálogo es algo por sí solo. El diálogo social es la manera en que nos sentamos a discutir un tema de distintas magnitudes. Y yo estoy convencida que en el diálogo social los doctores no tienen por qué tener las mismas capacidades ni los mismos conocimientos. Yo creo que lo interesante es que en base al respeto uno se puede sentar y consensuar acuerdos. Lo otro que es bien importante, uno nunca debe creer que el diálogo va a llegar a definir hasta el último punto o poder precisar todas las soluciones. Yo creo que también lo interesante del diálogo es que uno tiene que llegar adelante. Asiento acá adelante. Donde quieran en realidad. Eso es lo interesante del diálogo. Lo otro, que respecto al diálogo, uno piensa que como metodología es algo que no declina o que es pareja en el tiempo. El ejercicio de levantar alguna propuesta, realizar un proyecto, un programa, siempre estas mesas de trabajo eternas, estas mesas de trabajo inconducentes, ustedes tienen que entender que dentro del modelo decaen y también progresan. Son como las relaciones. Entonces, es verdad, uno piensa que el diálogo para hacer este modelo es un diálogo sostenido, donde todos asisten, donde todos... No, igual que hoy día a lo mejor la sala no está llena, para la próxima va a estar muy llena, para la próxima va a estar vacía, pero lo que importa es el total. Me explico respecto a lo que yo les quiero transmitir de las cosas basales del diálogo social, que la gente no tiene la oportunidad de escuchar cuáles son las que piensan que son debilidades, pero no lo son, forman parte del proceso, insisto. Bueno, la implementación de la propuesta, lo atractivo de esta agenda es que, a diferencia de otras políticas públicas o independientes o sectoriales, más allá de que esté involucrada la OIT, es que a esta agenda le pasaban cosas del primer día.
tú no partías con la parte de diagnóstica y después levantabas propuestas. Tú partías primero convocando a los actores, paralelamente hacías diagnóstico en la medida de lo posible, lo ibas perfeccionando. O sea, este es un modelo vivo, donde tú lo ibas nutriendo, desde el diálogo, desde el diagnóstico, desde la participación de los que entraban y salían, de los que desistían, de los que sumaban, de los que tomaban más de liderazgo, los que se retractaban. Entonces, eso también en términos de modelo es bien difícil encontrar literatura donde los modelos son de esa manera. Y las actividades para lograr lo que nosotros decíamos como modelo vivo, y le pasaban cosas en esta agenda, era un solo objetivo: fortalecer los actores sociales. Y lo hicimos a través de los estudios, seminarios y talleres. Esa fue la cantidad de cosas que hicimos para lograr. Quiero aquí, no sé si es la mejor diapositiva, pero lo que yo les explicaba de este modelo vivo de agenda, ustedes ven en la categoría, claro, es actividad institucional, el lanzamiento de la agenda. Ahí es bien interesante lo que ocurre: se lanza la agenda y se adquiere un compromiso de carácter regional, y en el regional son invitados los parlamentarios, donde se suman a esta agenda. Por lo tanto, tú tienes a los representantes de los trabajadores y tienes a los parlamentarios de la zona comprometiéndose por llevar adelante una agenda calidad. O sea, los tienes comprometiendo con el tema, mientras recién se comienza a construir la propuesta. Bueno, ustedes van a leer mejor que yo porque yo no veo nada. Aquí voy a los 3 últimos puntos, les pido esfuerzo. Sí. Ahora, de ahí me salto a la presentación y validación de la propuesta. De este lanzamiento se hicieron todas estas otras actividades donde la gente fue capaz, en estos grupos tripartitos, de levantar una propuesta de fomento de calidad del empleo en los 3 ejes. ¿Cuáles eran los 3 ejes? Empleo juvenil, seguridad y salud del trabajo, productividad y condiciones laborales y salariales. Fueron 11 líneas de acción, la propuesta que tenemos acá, que nos hizo Oscar Tamara. Algo también de muy fácil gestión, fácil de leer, fácil de entender. El valor que tiene, insisto, que tiene que ver con el acuerdo tripartito que logramos y la validación amplia regional. Al primer evento fueron 700 personas, yo creo que fueron un poquito más, y al último yo creo que fueron 800 personas, o sea, casi todo el Maule en esta presenciando y validando esta propuesta, porque hemos muchas veces invitado a este tipo de actividades donde se llena, y yo siempre pregunto, ¿quién sabe qué es por qué está acá sentado? La gente en general, aunque sea algo muy importante o no tan importante, generalmente no sabe por qué está ahí, porque lo maneja el jefe, porque tiene su ramo, o porque, no sé, porque quiere ver al pueblo que no va a servir, no sé, eso me interesa. Pero fíjate que aquí pasó algo bien especial. Aquí la validación de esta propuesta, y por ahí el juego se plantea así, y en la primera hoja aparece la firma. La valida el director de la OIT y la valida el intendente de la región del Maule de la época, el mismo que no le quería poner agenda de trabajo de centro. Ahora, la buena noticia que estas 11 líneas de acción, como están validadas ampliamente y reconocidas, la nueva administración la acaba de validar nuevamente. Nosotros tenemos presentación el lunes y martes con el Consejo Regional nuevo, los 20 consejeros regionales, los cuales nos han pedido que de esta propuesta de fomento quieren utilizarla para colocarla como herramienta adicional a la estrategia de desarrollo regional. Lo que yo lo digo sin repetir ni equivocarme, es súper importante, porque cuando uno hace este tipo de documentos que se hacen mucho, esto no es algo nuevo, esto no es un esfuerzo distinto que se repite durante años y años. Lo interesante es que se tome en serio y se entienda como una propuesta que la puede usar cualquier noblino o la puede usar también una autoridad en beneficio de la región. Quiero sacarla, mostrar la otra. Ahora, como no me he olvidado, yo creo que eso ya lo dije todo. ¿Alguna? No se lo contesto. Eso. Ahora, la invitación de Tamara, y en el contexto que yo supongo que están ustedes, chiquillos, en el tema de trabajo decente y el taller que están haciendo. Uno de los temas interesantes, por decirlo yo, uno de los ejes
que sale recurrentemente del tema empleo juvenil y me pareció interesante unir fuerza y seguir en esta misma onda de sumar esfuerzo y hablarles un poco del eje empleo juvenil, no solo como eje que apareció en esta propuesta para el Maule, sino lo que en términos de empleo juvenil se habla a nivel mundial, cuál es la problemática y qué es lo que debiéramos resolver, sobre todo con nuestros jóvenes en Latinoamérica. Entonces yo les quiero invitar, después de esta larga exposición, a hacer un ejercicio breve, sin ninguna pretensión, porque les quiero ofrecer que después de que ustedes vean estas 5 ideas, o que se les ocurra, quiero saber lo que ustedes piensan respecto de eso. ¿Por qué? Porque yo les comentaba a Tamara que quiero con este ejercicio hacerles el ofrecimiento de levantar lo que ustedes descubran de esto y hacer una especie de ficha de levantamiento y después hacérselas llegar para ver si podemos publicar algo respecto de esto. Porque así se hacen los trabajos, de esta manera. No sé si les parece. ¿Les parece? Sí, ¿no? Tienen hambre. ¿Cuál la que hago? Las dos cosas. No, ya. Entonces, cerrado lo del Maule, cerrado lo del trabajo decente, cerrado, ¿más o menos se entendió? Si no se entendió, tengo todo el material junto, ¿eh? No me lo piden hoy, que me lo piden mañana por correo. Ya, en términos de empleo juvenil, esto es bien difícil lo que dice, así no se crean. ¿Qué es lo que dice en general? Como resumen, porque tuve que leer como 5 líneas. Pero más me sale algunas de las experiencias innovadoras apuntan a la mejoría y extensión de los programas de formación y capacitación para facilitar la transición de escuela a trabajo. 2. Para permitir que los jóvenes tengan mejores cualificaciones cuando buscan empleo que respondan a las necesidades del mercado laboral. 3. Los programas de promoción de empleo destinados a beneficiar a los jóvenes a través de incentivos para la contratación o simplificación de trabajo. 4. Las estrategias destinadas a la formalización de trabajadores y también aquellas que buscan formalizar las principales fuentes de empleo, como son las microempresas. La promoción y facilitación del emprendimiento de los jóvenes. Acá con toda libertad quiero que contesten, porque uno puede estar a favor y en contra, o parecerle sensato o no, qué piensa respecto de cada una de ellas. Entonces yo traje impreso una hojita, nosotros habíamos conversado con Tamara que se agruparan, como están sentados en realidad, porque para que se van a mover. ¿Cuántas personas pueden ser llamadas? ¿Cada 3? ¿Cada 4? ¿Cada 4? ¿Juan me ayuda? Después que conteste, te vamos a dar cuánto. 10 minutitos, ya se Bueno.